es un poquito más adentro, vamos a ver cómo es, y el repique es, digamos, el que está más libre ahí de jugar y de dirigir un poco la estructura musical. La historia del chico repique del piano viene de Montevideo y más atrás de el África, de la conquista del África y de la conquista de América, del comercio esclavista y lo que generó la masiva influencia de las culturas africanas en toda América. Puntualmente vamos a ver un poquito la cultura africana que entra en el Río de la Plata a través del tráfico esclavista. Precisamente por ese motivo, hoy todo el continente americano está súper enriquecido de muchas culturas africanas que han llegado acá. En el Río de la Plata han entrado sobre todo influencia bantú, que es una de las partes grandes dentro de lo que son los complejos lingüísticos culturales en los que está dividido el África. Uno es el bantú, otro es el yoruba, y está después el África subsahariana, que sería el área más musulmana, para dar un pequeño paneo. Todo el área bantú entra acá y con una serie y una filosofía en torno a su cosmovisión que siempre está impregnada de la religión. Todo eso llega al Río de la Plata y se mete a través de los afluentes del Río de la Plata hasta el Alto Perú, inclusive en la época del virreinato, y se asienta fuertemente en las ciudades puerto de Buenos Aires y de Montevideo, pero en otros lugares también. Lo que resulta muy interesante es que tanto en Montevideo como en Buenos Aires se llamó candombe la expresión que generaron, digamos, a lo largo de ya un tiempo de la presencia africana en estas costas. Después de unos 100, 150 años, desde 1700 hay presencia africana en nuestra ciudad. Recién aparece en 1800 el término candombe asociado a lo que hacían, digamos, cada uno de los pueblos, cada una de las etnias que estaba acá. Pasa exactamente lo mismo en Montevideo. Entonces voy a abrir un poquito a Montevideo para que entendamos, o sea, la historia de estos tres tambores. Que justamente esta población lo que podía hacer para recrear sus ritos, que era la manera también de resistir a esa dominación a la que estaban impuestos, era mantener su cultura. En parte también mantener su religión. Eso con el tiempo lo han ido perdiendo hasta el día de hoy, no sé, también me parece que no tiene nada que ver con la religión, y sin embargo todas las culturas africanas no desligan una cosa de la otra, sino que es todo parte de lo mismo, la religión, la parte artística, cómo se relacionan. Entonces eso se ha perdido. Y el tambor está construido a partir de la reconstrucción de barricas de roble, en las cuales se envasaba el vino o el whisky, y posteriormente, en los últimos 100 y poco de años, en barricas de yerba, de la yerba que es Puerto Uruguay de Brasil, con la madera que entonces hoy vuelve característica de los tambores candombe, que es el pino brasileño. Con eso recrearon sus tambores, recrearon su cultura, se afirmaron, se hicieron fuertes desde la parte cultural. Agrupándose también por naciones, o sea, por lugares de procedencia o etnias, y con el paso del tiempo todo eso se fue, digamos, acotando, por cómo se fue acotando también la presencia y la fuerza de la población en la ciudad, en el cotidiano, porque los han masacrado en las guerras, han sufrido todas las pestes, y a la vez, por la discriminación que sufrieron, también se han ido mestizando. Entonces, como pasó en Buenos Aires, también pasó en Montevideo en menor escala la desaparición y la pérdida de fuerza y presencia en las calles de la población afro. Digamos que llegando a esta etapa, la población afro se refugia en los conventillos, en dos barrios particularmente de la ciudad de Montevideo. Como si dijese acá San Telmo y Montserrat, allá existen dos barrios con las mismas características, que se llaman Barrio Sur y Barrio Palermo. Dentro del Barrio Sur, a principios de 1900, se construye un conventillo que es el Medio Mundo para los inmigrantes europeos. En Barrio Palermo se construye un complejo habitacional muy grande, que era un barrio en sí mismo, que se llama Barrio Reos al Sur, más conocido como Ancina. Ahí es el otro refugio del candombe, digamos desde principios de 1900 hasta la época de la dictadura uruguaya, en fines de 1970. Lo que pasó ahí es que se fortaleció el candombe dentro de esos conventillos. Se fortaleció no solamente el hecho de tocar el tambor, sino la cosmovisión, la forma de ver la vida, de relacionarse comunitariamente, de construir colectivamente,
y de sostener su identidad, sobre todo. Todo eso se refugia dentro de los conventillos, en una forma diferente de hablar, en códigos de conducta, una forma también de conducta con el tambor colgado, eso no es poco, y digamos que muchos códigos que para dentro del conventillo eran de una manera, en el barrio eran de otra y para afuera eran de otra manera. Eran como diferentes círculos que formaron y fortalecieron los guetos en los cuales el candombe se refugió. Después de la dictadura se demuelen los conventillos, mejor dicho, la dictadura demuele los conventillos y eso lo que hace es esparcir a la población afro por todo Montevideo y al candombe en su conjunto, luego por todo Uruguay con la siguiente migración de los barrios en los que estaban y luego a muchos países del planeta. Esto quiere decir que hay candombe en Europa, esto quiere decir que hay candombe en Europa y en lugares que no nos imaginamos, así como hoy en Buenos Aires tiene una fuerte presencia, al igual que en casi todas las provincias de la Argentina hay promedio 1 o 2 grupos de candombe uruguayo, afro-montevideano. Es bastante importante porque refuerza este concepto que nosotros tenemos medio perdido de nuestra cultura, nuestra identidad negra, no en un término nacionalista, sino en un término territorial, regional, que acá estábamos impregnados de población afro y de sus costumbres. Un dato anecdótico, 28 de mayo de 1838 más o menos, 25 de mayo, Rosa festeja la independencia, festeja el 25 de mayo, y ahí se calcula que hubo 6.000 personas tocando los tambores, bailando y festejando de las diferentes naciones que vivían en lo que en ese momento era Montserrat, la parroquia Montserrat, de San Telmo y demás barrios aledaños al centro de la ciudad. Entonces había una fuerte presencia, la cual hoy los candombes se han transformado, a mi entender, en lo que son las murgas porteñas, influenciadas también con la inmigración europea por sobre todo. Pero la estructura de una comparsa de candombe de Montevideo y la estructura de una murga porteña son prácticamente iguales. El estandarte, bandera, trofeos, bailarines, personajes y la estructura de tambores. Eso es idéntico en una comparsa de candombe que en una murga porteña. Es importante eso como para darnos cuenta que tenemos todo a veces los fines de semana a nuestro lado, la cultura afro-argentina. Llega acá, de la mano de los uruguayos que se exiliaron en el 70, el candombe afro-montevideano, y se esparce dando lugar a todo esto que estaba contenido. Y hoy nosotros estamos conformados como una comparsa muy acotadamente, una pequeña estructura de comparsa en el barrio de Chacarita y rescatando una parte importante de lo que tiene que ver con la raíz del candombe afro-uruguayo, que son los tambores clavados. O sea, el único modo de afinar el tambor es mediante fuego y o agua, así hay que bajar la nota. Sí, hoy por hoy se usan más que nada en casi todas las comparsas sistema de tensores con rosca y tuerca. Bueno, nosotros creemos que esta es otra cosa, que tiene que ver con la raíz, nos gusta eso, y es una de nuestras características, que bueno, después Abel nos va a contar un poquito más de eso. Eso es un poco la historia del candombe afro-uruguayo y cómo de alguna manera llega acá a la ciudad de Buenos Aires y también se expande por otro montón de lados, en principio por las personas que emigran, pero en segundo lugar por ya digamos en la década del 80, 90, los grupos y digamos los medios que influencian en la cultura que absorbemos. También en que todo a partir de los 90 se vuelve un poco más latino en nuestra cultura. Eso sucede justamente, el candombe explota acá en la década del 2000 en adelante. Así que bueno, hasta ahí más o menos creo que venimos llegando. Si me olvido de algo, después en algún momento lo retiro. Puedo pedir la palabra. Bueno, gracias por su atención.